Espera, ¿estás diciéndome que la vida en la Tierra lleva burbujeando unos 3.500 millones de años y que la criatura más grande que tenemos es la ballena azul? Quiero decir, no está mal, pero eso no suena ni de lejos tan divertido como esas geniales bestias gigantes que puedes ver en las películas. Sí, puedes reconocer el rugido icónico aquí. Ha aparecido en la televisión, en los cómics, en los videojuegos y en el cine. Vamos, que hasta recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood cuando cumplió 50 años. Entonces, ¿qué haría falta para que el bueno de Godzilla pasara de la pantalla de televisión a nuestras calles? Estamos hablando de una bestia realmente gigante. En la película original de 1954 se creía que Godzilla medía 50 metros. Era la estatura perfecta para que el monstruo se asomara por encima de los edificios más grandes de Tokio de la época. Pero con el paso de las películas, Godzilla se hizo cada vez más grande. En teoría sería el animal más grande que podría existir sin acabar aplastado por el campo gravitatorio de nuestro planeta, aunque estemos hablando de un Godzilla diminuto de, digamos, 14.000 toneladas. Para soportar la fuerza gravitatoria de nuestro planeta y aguantar semejante peso, Godzilla debe tener unos huesos increíblemente fuertes. Y a medida que un objeto crece, su volumen aumenta más rápidamente que su superficie. Ok, espera, empecemos por el principio. Las células son los componentes básicos de la vida, y las hay de todas las formas y tamaño. Pero estas tienen un problema cuando intentan crecer demasiado. A medida que lo hacen, su superficie, el exterior, no es suficiente para su volumen, el interior. Es como tener una boca grande para un estómago pequeño. No puedes digerir toda la comida que quieres comer. ¿Por qué no lo he aprendido ya? Sobre todo cuando abro la nevera para tomar un tentempié a medianoche. Por eso, si las células crecen demasiado, no pueden introducir suficientes nutrientes y expulsar los desechos con la rapidez necesaria. Sería como vivir en una casa muy grande, pero con una sola puerta diminuta para entrar y salir. Además, ese no es su único problema. Las células también necesitan dividirse y replicarse, y esta tarea se complica a medida que crecen. Para ello necesitan una cosa llamada microtúbulos, que son una especie de esqueleto que les da estructura. Pero no te preocupes, la evolución es una cosa de zorros. Hay algunas células como un tipo específico de alga invasora llamada Caulerpa taxifolia que han encontrado la forma de saltarse las reglas y hacerse realmente grande y ni siquiera necesitan dividirse para ello. Esta alga podría pasar por un helecho acuático que tiene frondas de hasta 80 centímetros de largo, pero lo que estás viendo es solo una gran célula. Sin embargo, tiene múltiples núcleos, que son como los centros de control de las células. Además, hay algunas bacterias que viven en una relación simbiótica con el organismo, lo que significa que se ayudan mutuamente cuando es necesario. Es como tener un montón de habitaciones diferentes dentro de una gran casa, con algunos compañeros de piso que te ayudan de vez en cuando. También hay una alga monstruosa conocida como ojo de marinero o Valonia ventricosa, que es como una bola gigante de baba verde. Puede crecer hasta 5 centímetros de diámetro, pero también se considera una sola célula. Mi favorita es esta, la acetabularia. De nuevo, estamos hablando de una sola célula, pero fíjate en su tallo y su sombrero. Parece un pequeño paraguas. Puede crecer hasta 10 centímetros de altura, lo que no está nada mal para una sola célula. La mayoría de las células son demasiado pequeñas para verlas a simple vista, pero estas no dudan en romper las reglas. Ahora bien, cuando se trata de animales que crecen mucho, su tamaño tiene un límite. Es como intentar construir una torre muy alta. Al final, pesará demasiado y la base ya no podrá soportar el peso. Del mismo modo, cuando un animal se hace muy grande, sus huesos y músculos tienen que evolucionar para soportar todo ese peso, y cada vez es más difícil hacerlo. En una de las películas, Godzilla medía 119 metros de altura. Con ese tamaño, sería muy difícil para su corazón bombear sangre al cerebro. Y si fuera un reptil, Godzilla necesitaría pasar todo su tiempo tumbado al sol para mantenerse caliente. Así que tendríamos que escondernos en las sombras, esperando que algunos animales más grandes que vivieran en zonas cálidas pudieran mantenerlo lleno. Si Godzilla fuera un mamífero, sin embargo, generaría demasiado calor corporal y acabaría cocinándose. Los animales terrestres más grandes que conocemos eran los saurópodos, un tipo de dinosaurio con el cuello y la cola muy largos. Podían llegar a medir 40 metros de largo y pesar hasta 70 toneladas, tanto como 10 elefantes. La evolución fue bastante eficiente cuando tuvo que idear su plan corporal.
Los saurópodos comían plantas. Tenían una forma inteligente de alimentarse que les permitía permanecer en un mismo lugar y aún así encontrar suficiente comida. Podían mover sus largos cuellos para alcanzar las plantas, de modo que no tenían que caminar demasiado ni gastar demasiada energía. Vaya, son como yo. Es impresionante, pero seamos realistas. No muchos animales gigantes se conforman con cenar ensalada. Si tienes una bestia gigante como Godzilla, puedes esperar que vaya tras su presa. Y eso se hace demasiado duro para que su cuerpo soporte todo ese peso y realice todas las actividades necesarias. Los mayores dinosaurios carnívoros seguían siendo bastante grandes, pero no tanto como los saurópodos. El mayor que conocemos es un tipo llamado Spinosaurus, que medía unos 15 metros de largo. Sobrevivió comiendo peces y otras criaturas que vivían en el agua. Sería genial tener a Godzilla en la vida real. Si tuviéramos un sótano seguro donde no nos encuentre, claro. Pero no es probable que un animal pueda llegar a ser más grande que nuestro querido saurópodo, al menos no sin toparse con serias limitaciones físicas. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede crecer una planta? Resulta que algunos árboles ya han alcanzado alturas asombrosas, como el General Sherman, el árbol vivo más grande del planeta. Mide más de 80 metros de altura y tiene casi 1.500 metros cúbicos de madera. Es gigantesco, pero todavía un poco más pequeño que el Lindsay Creek Fringe, el árbol más grande jamás registrado. Se trata de una secuoya costera de 119 metros de altura y un volumen de más de 2.550 metros cúbicos, tan grande como algunos rascacielos. Pero tampoco es fácil que las plantas crezcan. Cuando son altas, les resulta difícil llevar el agua de las raíces a las hojas. Sin embargo, las secuoyas tienen un par de trucos bajo la manga. Por ejemplo, absorben la humedad de la niebla a través de sus hojas. Además, tienen una base ancha que les da más soporte. Si queremos construir edificios más altos, también tenemos que pensar en los retos a los que se enfrentan las plantas, como armar una buena base que soporte la estructura y transporte el agua y los nutrientes. Si no solo buscamos altura, podemos echar un vistazo a otros organismos masivos de nuestro planeta, como Pando. Se trata de un bosque de álamos temblones en Utah que cubre 107 acres y es básicamente un organismo gigante. Pesa casi 6.000 toneladas y es uno de los organismos más grandes de la Tierra. La ensaladera perfecta para Godzilla. Las plantas no son los únicos organismos que pueden crecer hasta tamaños descomunales. Hay hongos, como el hongo de la miel, que pueden crecer en una red de pequeños hilos llamados hifas. Tienden a extenderse sobre grandes áreas y son como una gran red subterránea que conecta todo. Un espécimen en Michigan cubre 90 acres y pesa alrededor de 400 toneladas. Eso sí que son muchas setas.